Ahí creo que lo están viendo, ¿no? ¿Lo están viendo? Es un tuit de un tal Pablo, que yo no sé quién es, pero dice: la única certeza que tuve a lo largo de toda la carrera fue que si un ejercicio de micro me daba precios negativos, estaba mal hecho. Hasta eso me sacan. ¿Sí? Bueno, el mail de Jorge resumía un poco este espíritu. Eh, Estaba como un poco indignado de que nosotros viéramos todo el tiempo en la parte matemática restricciones de no negatividad sobre los precios y las cantidades, ¿no? Cuando vimos funciones en multivariadas, cuando estábamos viendo los primeros temas, y vimos cómo sacar las ecuaciones que definen el dominio de una función, habíamos visto que una parte importante de esas restricciones venían por el concepto económico de que cantidades y precios no pueden ser negativos, ¿no? Y bueno, lo que pasó el fin de semana, para quienes quizás no se hayan enterado, pero seguro que sí porque salió en todos lados, es que un índice que mide el precio del petróleo a futuro, que es el WTI de Estados Unidos, dio negativo, ¿sí? Se estaba comerciando un activo financiero a un precio de menos 40, lo cual quiere decir que alguien te pagaba porque vos te lo llevaras, ¿sí? Es por una sobreoferta de crudo, Mauro, exactamente. Yo quería ir, digo, la historia quizás, yo no soy un experto en el tema, no sé nada de economía de la energía, ni nada por el estilo, creo que se les va a estar trabando porque me dice que mi conexión es inestable, pero bueno, ya va a volver. Así que yo no voy a profundizar mucho en los motivos del precio negativo del petróleo crudo, pero bueno, sí el concepto, como adelanta un poco ahí Mauro, es que como el petróleo tarda en extraerse, el activo financiero sobre el petróleo, la commodity, digamos, sobre el bien petróleo, se negocia a futuro, de acá a mayo, ¿sí? Y el 21 del mes anterior cierran, por así decirlo, los contratos. Entonces, si vos a partir del el día 22 tenés un activo financiero sobre el bien, el barril de petróleo, ¿sí? El 22 te comprometes, te obligás a recibir ese petróleo a cambio del activo financiero. Mientras que los días anteriores vos podés comprar y vender ese papelito que dice esto vale un barril de petróleo en mayo, ¿sí? Sin necesidad de recibirlo, porque recién se reciben a partir del 22. O en realidad recién cierra el periodo para aceptar la recepción, digamos, a partir del 22. Entonces el 21 siempre hay bastantes movimientos. Bueno, con todo el tema del coronavirus, que se desaceleró la demanda mundial, etcétera, empezó a caer el precio del petróleo, hubo problemas diplomáticos entre Arabia Saudita y Rusia, que son dos países muy importantes de la OPEP, que es el cartel de productores de petróleo, también se puede hablar. Todos esos temas de cartelización y negociación entre países en torno a los precios internacionales se modelan con modelos micro, que están bastante cercanos a lo que vemos acá. Eh, eh, Así que, bueno, nada, por ahí hay una punta también, sí, pero el punto es que no se pusieron de acuerdo en reducir la producción ahora, sino que recién reducen la producción a partir de junio. Lo que pasó es que hay una producción bastante grande proyectada para mayo. Y como cerca de Oklahoma, que es el lugar donde se entrega el petróleo en Estados Unidos, se llegó al límite de la capacidad de almacenamiento, o se proyecta que se va a llegar al límite de la capacidad de almacenamiento de petróleo, entonces suben mucho los costos de almacenamiento, ¿sí? Porque yo recibo el barril de petróleo y entonces no solamente tengo que pagar el almacenamiento, sino que tengo que pagar para sacarlo de ahí hasta un lugar donde haya lugar para depositar. Entonces la gente eh, empezó a preferir no tener el petróleo, no porque el petróleo no le valga nada, sino porque el petróleo no le compensa los excesivos gastos que implica llevárselo de Oklahoma a un lugar donde se pueda depositar y depositarlo. ¿Sí? Ese es el resumen. Eh, Voy a dejar de compartirles si hablamos. Bueno, el punto es que creo que la pregunta más interesante para alguien que está haciendo este curso es si tienen sentido o no tienen sentido las restricciones de no negatividad sobre los precios y las cantidades, porque si vemos que un precio en la vida real es negativo, ¿por qué acá estamos diciendo que los precios no pueden ser negativos? La primera respuesta es que el problema que está pasando acá es que el barril de petróleo no se está pudiendo comercializar solo,
sino que se está comercializando atado de alguna forma al almacenamiento. ¿Sí? Uno no puede, dado que hay restricciones en el almacenamiento, no podés comprar el petróleo prescindiendo del hecho de que después lo tenés que almacenar. Y como el almacenamiento no es un bien para uno, sino que es un mal, ¿sí? Es un costo. Entonces, si el costo que implica el almacenamiento supera al precio, o al valor, si quieren, del bien, entonces el bien petróleo se convierte en vez de en un bien, en un mal. ¿Sí? Los costos son mayores que el precio, como dice Tobías, y entonces nos empieza a generar desutilidad tenerlo. ¿Sí? Nosotros con las funciones de utilidad que vemos acá, con los bienes o las funciones de producción, cumplen una propiedad que es la monotonicidad, se llama, que es que cuanto yo más tengo de un bien, mejor estoy, ¿sí? Ya sea porque con más cantidad de factores puedo generar más producción, o porque con más cantidad de bienes en la canasta me da mayor utilidad. Bueno, el crudo, el barril de petróleo, en estas condiciones se transforma en lo que es un mal. Un mal es algo que me genera desutilidad. Cuanto más tengo, menor utilidad tengo. O cuanto más tengo, menos nivel de producción puedo alcanzar. ¿Sí? Entonces, el supuesto que se está rompiendo es en parte el de que todos los bienes sean bienes y no males. ¿Sí? Eso por un lado. A ver, hay preguntas. ¿Se puede contabilizar como ingresos el barril? Sí, y le podés imputar el precio que quieras, pero igual vas a tener que pagar el almacenamiento. Tiene ese problema. Santiago, para el axioma de no saciedad está bien. La no saciedad local o global, para el resto, el axioma de no saciedad lo que dice es que en ningún momento, digo, nosotros vimos que la utilidad marginal, bueno, no lo vimos, pero la utilidad marginal es decreciente, ¿sí? En las curvas de indiferencia, vieron que tienen una forma como curva. Cuanto más me das de un bien, cuanto más tengo yo de un bien, más me tenés que dar para que yo, digamos, esté dispuesto más, digamos, a ver cómo lo explico, difícil así, pero cada vez una manzana me rinde menos utilidad. Si yo tengo 2 manzanas estoy bien, si tengo 3 manzanas estoy mejor, si tengo 4 manzanas también estoy mejor, pero no tanto mejor como cuando pasé de 2 a 3. ¿Sí? Ese es un poco, bueno, no aumentó tanto mi utilidad como cuando pasé de 2 a 3 manzanas, porque me empiezo a cansar de las manzanas. ¿Sí? La saciedad sería llegar a un punto en el cual no quiero más manzanas, que si me das más manzanas, estoy peor. Por ejemplo, 1.000.000 de manzanas en mi casa, prefiero no tener ninguna. ¿Sí? Me genera desutilidad. Y entonces eso es lo que sucede. La utilidad marginal todavía es una función. Recordemos que es la derivada de la utilidad y esa función siempre es marginal. Los rendimientos marginales decrecientes, sí, va por ahí. Bueno, todos estos temas, el punto es que todos estos temas se discuten profundamente en microeconomía. ¿Sí? Y quería dedicarle un tiempito porque creo que, digamos, sirve para ilustrar el hecho de que estas cosas que nosotros vemos tienen cierto sentido, de alguna forma, que tiene sentido estudiar matemática, que tiene sentido estudiar formalización, porque después esto nos lleva a discutir problemas de la vida real. ¿Sí? Por ejemplo, la pregunta de cómo puede ser que el precio del petróleo sea negativo, tiene sentido y se puede abordar desde las herramientas que nosotros vemos, herramientas y teorías que nosotros vemos en la universidad, en los cursos. No es un caso anómalo, digamos, es cierto, poco usual, pero no cae fuera de las cosas que nosotros vemos. Y el hecho de que usemos restricciones de no negatividad usualmente no implica que lo que nosotros vemos no sirva para cuando los precios son negativos. Entonces, cuando uno observa precios negativos y dice, che, yo estuve toda mi vida estudiando precios positivos o no negativos, no hay que alarmarse. ¿Sí? Todo, digamos, se puede explicar con un poco de esfuerzo, y quizás estemos equivocados, pero se puede explicar y se puede explicar usando esto. Bueno, ¿alguien tiene algún comentario, alguna duda? Están hartos si quieren arrancar la clase, también tiene sentido. Pero bueno, eso es parte de la clase, me parece relevante, digamos. Entender que estamos acá por algo y que eso sirve. Buenísimo, Jorge. No, gracias a vos, que me reí mucho con tu mail. Lo del primer parcial todavía, no, falta un montón para el primer parcial. Para que hayamos visto todos los temas del primer parcial. Nos faltan al menos 3 temas grandes e importantes con aplicaciones económicas súper interesantes.
Buenísimo, Santiago, que hayas pensado en la clase, genial. Para eso estamos, buenísimo, buenísimo. Bueno, cualquier cosa, de vuelta, me pregunto. Bien, vamos en 4 minutos se va a cortar, así que no voy a tampoco llegar a decir más que esto, que es que me parece que hay una cosita que veníamos viendo que no quedó del todo clara respecto a las derivadas por regla y las derivadas por definición, ¿sí? Recordemos que habíamos visto que digamos, yo tengo una función f de x, y y habíamos dicho que la derivada f' de x en un punto AB se calcula por definición calculando el límite, ¿no? Un ejemplo de la clase anterior, Jonathan, si me decís un ejemplo en particular, pásamelo. Y si decís un ejemplo en general de diferenciabilidad, sí, obvio, hoy vamos a ver casi toda la clase, ejemplos de la clase anterior. Pero quiero aclarar esto porque es súper relevante para lo que vamos a ver hoy. Habíamos visto que la derivada de una función en un punto era f' de x en AB y se calculaba a través de un límite, ¿no? Un límite que bla, bla, bla. ¿Sí? Y después dijimos, bueno, hacer límites es un bajón, es difícil, es largo, y bajo ciertas condiciones nos podemos saltear los límites calculando simplemente por regla las derivadas. Y entonces decíamos, bueno, yo no uso el límite, agarro y calculo la derivada f' de x en xy, mediante una regla de derivación. Bueno, un punto fundamental, que creo que yo no lo remarqué lo suficiente, es que cuando uno agarra la función y deriva por regla, primero, vimos que eso no siempre se puede hacer. Los dos casos era cuando la función está partida, digamos, en los puntos en donde la función está partida no se puede derivar por regla. Y también vimos que cuando la función derivada excluye valores de su dominio natural que sí estaban en el dominio de la función anterior, bueno, entonces en esos puntos vamos a tener que hacer por definición también. Pero bueno, vimos que bajo ciertas condiciones se puede calcular la función derivada. Algo que creo que no remarqué lo suficiente, es que esto que está acá es una función, ¿sí? Y le decimos derivada, y es una lástima, me gustaría que tuviéramos una mejor palabra para distinguir esto que es cuánto vale, digamos, cuánto es la derivada en un punto. Esto es la definición de derivada y esto es lo que deberíamos llamar comúnmente derivada, ¿sí? Y esto que está acá, que también le decimos derivada, en realidad es la función derivada, ¿sí? Me gustaría tener otro nombre, si a alguien se le ocurre, genial, pero por el momento, digamos, distingámoslo así. Esto es la derivada y esto es la función derivada, que en la jerga comúnmente se le dice derivada. Es una diferencia fundamental porque esto es un número, ¿sí? Es cuánto vale la derivada en el punto B, mientras que esto es una función que me relaciona puntos del dominio con una imagen que es lo que vale la derivada en ese punto. Entonces, si yo esta función la evalúo en AB, lo que me va a estar dando es este número de acá arriba, ¿sí? Pero es como un paso intermedio calcular la regla. Y eso es muy importante. Voy a cortar porque nos queda menos de un minuto. Me sorprende mucho porque pasaron 20 minutos, creo, desde que empezamos. No sé qué estará pasando, no sé si habrán acortado el límite, pero bueno, cortamos y seguimos, ¿sí? Que no quiero que se me corte la explicación a la mitad.